Saludos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, Yahshua para Todos. Yo soy su pastor Roe Aneuricena y para mí es un honor poder traer la palabra del Eterno y compartirla con cada uno de ustedes en este día. Hoy nosotros queremos tocar un tema muy interesante que comienza con esta afirmación: el anticristo está entre nosotros. El antimachía está entre nosotros. Y es muy idóneo tocar este tema producto de todo lo que está viviendo el mundo y nos va a traer un poco de claridad. Porque siempre hemos venido escuchando hablar que el anticristo será una persona, será un gobernante, será un representante de las naciones. Sin embargo, la Tanaj nos revela, la palabra del Eterno nos revela que antes de una persona será un sistema. Segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2, versículo 1 al 4. Con respecto a la venida de nuestro Edom Yahshua y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Edom está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía, subraye la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Tesalónica? Recuerden que esta es la segunda carta que Pablo le escribe a los hermanos que se encontraban en aquella ciudad de Tesalónica. Lo que estaba sucediendo era que producto de Pablo haberle escrito la primera carta a los hermanos, estos se quedaron con serias lagunas respecto a la venida del Señor. Tanto así que muchos de ellos estaban asegurando que ya Cristo había venido, y otros entendían que Él iba a venir estando todavía ellos vivos. Esto provocó un caos a tal punto que muchos dejaron sus trabajos y muchos dejaron a sus familias para dedicarse, entre comillas, a la obra del Eterno. Ahora, Pablo tiene que escribir una segunda carta para aclararle las cosas y hacerle saber que antes de venir el Edom, antes de venir Yahshua, debe ocurrir algo en específico que se debe manifestar, y es lo que nosotros aseveramos y aseguramos que es el sistema del anticristo. Antes de la venida del Mesías y antes de la manifestación del hombre de pecado debe ocurrir la apostasía, como lo vimos en el versículo 3, de segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2. Ahora, la apostasía alude a una renuncia total y un abandono de la Torá, es decir, ley de Elohim y su Mesías. Recuerden que Yahshua es la Torá viviente, según Juan, Evangelio de Juan, su capítulo 14, versículo 6. Entonces, la apostasía, que alude a la renuncia total y abandono de la ley de Elohim, es decir, del Mesías, debe ocurrir antes que la manifestación del hombre de pecado, es decir, el anticristo, y antes de la venida de nuestro Señor, es decir, antes de Yahshua venir por nosotros. Ahora, la apostasía, en una versión restaurada de las Escrituras, se encuentra allí con el término derrumbamiento. Si lo armamos, es decir, antes del derrumbamiento. Nosotros sabemos que una de las razones, y hemos visto en televisión, en documentales, que una de las razones fundamentales por la cual se derrumba una casa tiene que ver con la debilidad de la zapata. Es decir, cuando el fundamento no está sólido, entonces esto provoca que toda la construcción, los cimientos, se vengan abajo. Cuando la palabra del Eterno, lo que quiere decir es que cuando la palabra del Eterno sea debilitada en el mundo, esto va a provocar un derrumbamiento, el derrumbamiento de la ley, de la Torá, de la fe cristiana. Antes del anticristo, lo repito, antes del anticristo como tal, como persona, debe ocurrir la apostasía, renuncia, abandono
derrumbamiento de la ley de Elohim. La apostasía ya está entre nosotros, es decir, el sistema de apóstata, el sistema en contra de la Torá, el sistema en contra de la palabra del Eterno, ya está entre nosotros. Yo quiero que me acompañen en Primera de Juan, su capítulo 4, Primera de Juan, su capítulo 4, versículo 3. Tiene como título, el espíritu de Elohim y el espíritu del antimashiach. Vamos a leer a la altura del versículo 1 del capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yahshua ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua ha venido en carne no es de Elohim. Este es el espíritu del antimashiach, conocido como el anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué le parece? Y ahora ya está en el mundo. Negar a Yahshua es negar su palabra. Todo lo que se opone a la ley del Eterno, al Mesías, es parte del sistema del anti-Mashiach. Siempre han existido aquellos que niegan y hacen resistencia a la palabra. Desde el tiempo de Juan, vamos a ver, Primera de Juan también, su capítulo 2, versículo 18, un poco más atrás. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, su capítulo 2, versículo 18 hasta el 23. Vamos a leer. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Versículo 20, vaya conmigo, mírelo bien. El 20, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Cristo? Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, al Abba. Ahí está. Entonces, con el paso del tiempo, porque siempre han existido aquellos que han negado, desde el tiempo de Juan, han negado a Yahshua, han negado las escrituras, han negado la palabra del Eterno. Pero con el paso del tiempo, la resistencia y el derrumbamiento de la ley del Eterno se ha hecho más fuerte, más férrea. Por ejemplo, en la historia moderna fue tomando más fuerza con la aparición de la Ilustración o el tiempo de las luces, la razón, que duró del siglo XVIII al siglo XIX, que ciertamente asentó las bases para la ciencia moderna, pero que también abrió el abanico para que el hombre renunciase a la palabra de Elohim. La filosofía de la razón o la filosofía de las luces, que ha provocado el rechazo a la Tanaj, a la palabra del Eterno, y ha venido de menos, oiga esto, y ha venido de menos a más, al punto de que hoy es normal, es legal el tema de la homosexualidad, del aborto, la prohibición de la lectura de la Tanaj en las escuelas. Son temas legales en muchos de los países que gobiernan el mundo. Es decir, la humanidad, producto de todo ese sistema del anti-Mashiach, ha venido dándole la espalda a Elohim. Lo voy a repetir, dándole la espalda a Elohim. Así que el anticristo como sistema, como espíritu, está entre nosotros, ha estado siempre en el mundo, solo que ha venido creciendo, pero en algún momento surgirá su representante, que será aquel hombre, aquel personaje que siempre hemos escuchado. Pero ya nosotros estamos, o el anticristo está entre nosotros. Shalom.